Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 69 y vamos a leer Deuteronomio 12. El código deuteronómico, el santuario único. Estas son las leyes y los decretos que ustedes deberán poner en práctica durante toda su vida en la tierra que el Señor y Dios de sus antepasados les va a dar en posesión. Destruyan por completo todos los lugares donde los pueblos que van a conquistar adoran a sus dioses, en los montes, en las colinas y bajo los árboles frondosos. Derriben sus altares, hagan pedazos las piedras y quemen los troncos a los que rinden culto, y destruyan las imágenes de sus dioses. Borren de aquellos lugares su recuerdo. Al Señor su Dios no deben adorarlo de esa manera. Entre las tribus de ustedes, el Señor escogerá un lugar como residencia de su nombre, y a ese lugar podrán ustedes ir a adorarlo. Ahí sacrificarán y quemarán animales en su honor y le llevarán sus diezmos, contribuciones, promesas y ofrendas voluntarias, así como las primeras crías de sus vacas y ovejas. Comerán ahí delante del Señor su Dios y en compañía de sus familias se alegrarán del fruto de su trabajo con que el Señor su Dios los haya bendecido. Ahí no deberán hacer ustedes lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno de nosotros hace lo que mejor le parece. Realmente todavía no han llegado ustedes al lugar tranquilo que el Señor su Dios les va a dar en posesión. Pero una vez que hayan cruzado el Jordán y vivan en el país que Él les va a entregar, y ya estén libres de todos los enemigos que los rodean y sin ningún temor, entonces, en el lugar que el Señor su Dios escoja como residencia de su nombre, le ofrecerán ustedes todo lo que les ha ordenado: animales sacrificados y quemados en su honor, diezmos, contribuciones y todo lo demás escogido de las promesas que le hayan hecho al Señor. Y harán fiesta en presencia del Señor su Dios, junto con sus hijos y sus siervos, y con los levitas que vivan entre ustedes, ya que ellos no han recibido entre ustedes ninguna tierra en propiedad. Cuídense de no quemar animales al Señor en cualquier lugar que encuentren. Únicamente podrán hacerlo en el lugar que el Señor su Dios escoja, en una de sus tribus. Ahí cumplirán todo lo que les ha ordenado. Sin embargo, podrán matar y comer carne en sus poblaciones en cualquier momento, según los bienes que el Señor su Dios les haya dado. La podrán comer todos ustedes, estén o no ritualmente puros, como si fuera carne de gacela o de ciervo, pero la sangre no deberán comerla, sino derramarla en la tierra como agua. No podrán ustedes comer dentro de su ciudad el diezmo de su trigo, de su vino o de su aceite, ni las primeras crías de sus vacas y ovejas, ni nada de lo que hayan prometido al Señor, ni de sus ofrendas voluntarias. Solo podrán hacerlo delante del Señor su Dios en el lugar que Él escoja, ahí, en presencia del Señor su Dios y en compañía de sus hijos y sus criados y de los levitas que vivan entre ustedes. Se alegrarán del fruto de su trabajo. Mientras ustedes vivan en el país, no abandonen jamás a los levitas. Cuando el Señor su Dios haya extendido el territorio de ustedes tal como se lo ha prometido, si a ustedes les apetece comer carne, podrán comerla en cualquier momento. Si el lugar que el Señor su Dios escogió para poner ahí su nombre está lejos de donde ustedes viven, podrán matar de las vacas y ovejas que el Señor les haya dado y comer todo lo que quieran ahí donde ustedes habiten, tal como se los ha ordenado. Igual que en el caso de la carne de gacela o de ciervo, todos ustedes podrán comerla, estén o no ritualmente puros. Pero de ninguna manera deben de comer la sangre, porque la sangre es la vida, así que no deben comer la vida junto con la carne. Lo que deben hacer es derramarla en la tierra como agua. No la coman, y les irá bien a ustedes y a sus hijos por hacerlo recto a los ojos del Señor. En cuanto a las cosas que hayan dedicado como ofrenda y las promesas que hayan hecho, las presentarán en el lugar que el Señor escoja, y ahí sobre el altar del Señor su Dios ofrecerán sus holocaustos. La sangre de los animales que ustedes ofrezcan la derramarán sobre el altar
del Señor su Dios, pero la carne podrán comerla. Escuchen y cumplan todo lo que les he ordenado, para que a ustedes y a sus hijos les vaya bien siempre, por hacer lo que es agradable y recto a los ojos del Señor su Dios. Advertencia contra la idolatría. Cuando el Señor su Dios haya destruido las naciones que ustedes van a conquistar y después de destruidas ustedes ocupen su territorio y vivan en él, tengan cuidado de no seguir el ejemplo de esas naciones, ni de recurrir a sus dioses con las ideas de rendirles culto también. No le hagan eso al Señor su Dios, porque todas las cosas despreciables que el Señor no soporta son las que esas naciones cometen para honrar a sus dioses, llegando al extremo de sacrificar a sus propios hijos en el fuego. Pongan siempre en práctica todo lo que les he ordenado, sin añadir ni quitar nada. Deuteronomio 13. Si aparece entre ustedes un profeta o visionario y les anuncia una señal o un prodigio, en caso de que se cumpla lo que les había anunciado y les diga, vamos y sigamos a otros dioses que ustedes no conocen, vamos a rendirles culto, no le hagan caso. Porque el Señor su Dios quiere ponerlos a prueba para saber si ustedes lo aman con todo su corazón y con toda su alma. Sigan y honren solo al Señor su Dios. Cumplan sus mandamientos, escuchen su voz y ríndanle culto. Vivan unidos a Él. Y ese profeta o visionario será condenado a muerte por haberles aconsejado rebelarse contra el Señor su Dios, que los libró de la esclavitud a que estaban sometidos en Egipto, y por tratar de que ustedes se apartaran del camino que el Señor su Dios les ha ordenado seguir. Así acabarán con el mal que haya entre ustedes. Si aún tu propio hermano o tu hijo o tu hija o tu esposa amada o tu más íntimo amigo te empuja en secreto a dar culto a otros dioses que ni tú ni tus padres conocieron, como son los dioses de los pueblos que, cercanos o lejanos, los rodean de un extremo a otro de la tierra, no te someterás a sus deseos, ni le hagas caso, ni siquiera tengas compasión de él. No le tengas lástima ni lo encubras, al contrario, mátalo. Y tú serás el primero en levantar la mano contra él, y después de ti hará lo mismo todo el pueblo. Apedréalo hasta que muera, por haber querido apartarte del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. De esta manera todo Israel lo sabrá y tendrá miedo de volver a cometer una maldad como esta. Si en alguna de las ciudades que el Señor su Dios les ha dado para vivir llegan a saber que han aparecido hombres que desobedecen a Dios y descarrían a los habitantes de esa ciudad, empujándolos a rendir culto a dioses desconocidos, deberán ustedes investigar bien el asunto. Y si resulta que los rumores son ciertos y que se ha cometido entre ustedes cosa tan despreciable, entonces matarán a filo de espada a los habitantes de esa ciudad y a todos sus animales, y destinarán a la destrucción todo lo que haya en ella. Juntarán todas sus riquezas en el centro de la plaza y prenderán fuego a la ciudad y a todo lo que le hayan quitado al enemigo, destruyéndolo todo como ofrenda quemada en honor del Señor su Dios. Esta ciudad quedará siempre convertida en un montón de ruinas y nunca más será reconstruida. No se queden ustedes con nada de lo que hayan destinado a la destrucción, y el Señor nunca se enojará contra ustedes. Al contrario, tendrá compasión de ustedes y los hará crecer en número, tal como lo prometió a los antepasados de ustedes, siempre y cuando obedezcan al Señor su Dios y cumplan todos los mandamientos que les haya dado hoy y hagan lo que es recto a sus ojos. Deuteronomio 14. Ustedes son los hijos del Señor su Dios. No se hagan heridas en el cuerpo, ni se rapen la cabeza por delante cuando alguien muera, porque ustedes son un pueblo consagrado al Señor su Dios. Él los ha elegido entre todos los pueblos de la tierra para que sean el pueblo de su propiedad. Animales puros e impuros. No coman nada impuro. Esta es la lista de los animales que ustedes pueden comer:
toros, corderos, cabritos, ciervos, gacelas, gamos, cabras monteses y toda clase de antílopes. Pueden pues comer de todo animal rumiante que tenga pezuñas partidas, separadas en dos partes, pero no deben comer de los siguientes animales, aunque sean rumiantes o tengan pezuñas partidas: el camello, la liebre y el tejón deben ser considerados animales impuros, porque son rumiantes, pero no tienen pezuñas partidas. El cerdo, porque tiene pezuñas partidas, pero no es rumiante, deben considerarlo impuro. No coman la carne de estos animales, ni toquen sus cuerpos muertos. De los animales que viven en el agua podrán comer de los que tienen aletas y escamas, pero no coman de los que no tienen aletas y escamas. Deben considerarlos animales impuros. Pueden comer de toda ave pura, pero hay algunas de las cuales no deben comer: el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el milano y toda clase de halcones, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota y toda clase de gavilanes, el búho, el ibis, el cisne, el pelícano, el buitre, el cormorán, la cigüeña, la abubilla y el murciélago. Todo insecto con alas será considerado impuro, no deben comerlo, pero las aves consideradas puras sí podrán comerlas. No coman ningún animal que muera por sí solo, pero pues ustedes son un pueblo consagrado al Señor su Dios, pero se lo podrán dar al extranjero que vive en las ciudades de ustedes. Él sí puede comerlo. Y también pueden vendérselo al extranjero que esté de paso. No cocinen cabritos en la leche de su madre. Instrucciones acerca del diezmo. Cada año sin falta deberán ustedes apartar la 10ª parte de todo el grano que cosechen. De esa 10ª parte del trigo, de vino, de aceite y de las primeras crías de sus vacas y ovejas, comerán ustedes delante del Señor su Dios, en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre, para que aprendan a reverenciar siempre al Señor. Y si el Señor los bendice, pero ustedes tienen que hacer un largo viaje para llevar esa 10ª parte, por vivir muy lejos del lugar que el Señor haya escogido para poner ahí su nombre, entonces venderán ustedes esa 10ª parte y el dinero de la venta lo llevarán al lugar que el Señor haya escogido. Con ese dinero comprarán ahí lo que crean más conveniente: bueyes, ovejas, vino o cualquier bebida fermentada, en fin, lo que ustedes quieran, y lo comerán ahí delante del Señor su Dios y harán fiesta junto con su familia. No desamparen nunca a los levitas que vivan en su población, ya que a ellos no les ha tocado tener su propia tierra como a ustedes. Cada 3 años deberán ustedes apartar la 10ª parte de su cosecha del año y almacenarla en su ciudad, para que cuando vengan los levitas a quienes no les ha tocado tener su propia tierra, o los extranjeros que viven entre ustedes, o los huérfanos y las viudas, puedan comer hasta quedar satisfechos. Así el Señor su Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Deuteronomio 15. El año del perdón de deudas. Cada 7 años perdonarás lo que otros te deban. Este perdón consistirá en lo siguiente: toda persona que haya prestado algo a su prójimo le perdonará lo que le haya prestado. No deberán exigir a sus prójimos o a su compatriota que le pague, porque será proclamado el año del perdón de deudas en honor del Señor. Al extranjero le podrás exigir que te pague el préstamo que le hiciste, pero a tu compatriota deberás perdonarle lo que haya recibido de ti. De esta manera no habrá pobres entre ustedes, pues el Señor tu Dios te bendecirá en el país que Él te va a dar como herencia, siempre y cuando le obedezcas y pongas en práctica todos sus mandamientos que yo te he dado hoy. Sí, el Señor tu Dios te bendecirá tal como te lo ha prometido, y tendrás para prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado. Dominarás a muchas naciones, pero ellas no te dominarán a ti. Si hay alguno pobre entre tus compatriotas en alguna de las ciudades del país que el Señor tu Dios te da, no seas inhumano, ni le niegues tu ayuda a tu compatriota necesitado. Al contrario, sé generoso con él y préstale lo que necesite. No des lugar a tu mente
a este malvado pensamiento. Ya está cerca el 7º año, el año que se perdonan las deudas, y entonces pongas mala cara a tu compatriota que se halla en la pobreza y no le prestes nada, porque él clamará contra ti al Señor y tal acción te contará como pecado. Debes ayudarlo siempre y sin que te pese, porque esta acción el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas y emprendas. Nunca dejará de haber necesitados en la tierra, y por eso yo te mando que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufran pobreza y miseria en tu país. Leyes sobre los esclavos. Si alguno de tus compatriotas hebreos, sea hombre o mujer, se vende a ti como esclavo, solo te servirán 6 años. Al 7º año lo dejarás en libertad. Cuando lo despidas, no lo dejarás ir con las manos vacías, sino que le darás animales de tu rebaño y mucho trigo y vino, es decir, compartirás con él los bienes que el Señor tu Dios te haya dado. No olvides que también tú fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso ahora te doy esa orden. Pero si tu esclavo dice que no quiere dejarte porque siente cariño por ti, por tu familia y porque lo tratas bien, entonces tomarás un punzón y arrimándolo a la puerta de tu casa, le atravesarás la oreja. De esa manera será esclavo tuyo para siempre. Lo mismo harás si se trata de tu esclava. No te parezca mal dejar en libertad a tus esclavos, pues durante 6 años te han servido por la mitad de lo que le habrías pagado a un jornalero. Además, el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Consagración de los primeros animales machos. Todo primer macho que nazca de tus vacas o de tus ovejas, deberás consagrarlo al Señor tu Dios. No hagas trabajar al primer ternerito de tus vacas, ni esquiles al primer corderito de tus ovejas. Cada año los comerás junto con tu familia y delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él haya escogido. Pero si tienen algún defecto, o es cojo o ciego, o tienen cualquier otra falta, no lo presentarás en sacrificio al Señor. Lo comerás en la ciudad donde vivas, y todos podrán comer de él, estén o no estén ritualmente puros, como cuando se come la carne de gacela o de ciervo. Pero no debes de comer su sangre, sino derramarla en la tierra como agua. Deuteronomio 16. Cuando llegues al mes de Abib, cumplan con la celebración de la Pascua en honor del Señor su Dios, porque fue en una noche de ese mes cuando el Señor su Dios los sacó de Egipto. Durante la Pascua ofrecerán vacas y ovejas en sacrificio al Señor su Dios en el lugar que Él haya escogido como residencia de su nombre. El animal sacrificado lo comerán con pan sin levadura. Durante 7 días comerán pan sin levadura, que es el pan del sufrimiento, pues tuvieron que salir de Egipto muy aprisa. Así, mientras ustedes vivan, se acordarán del día en que salieron de Egipto. En estos 7 días no deberá haber levadura en todo el territorio de ustedes, y de la carne que se ofrece en sacrificio la tarde del primer día no debe quedar nada para la mañana siguiente. No deben ofrecer el sacrificio de la Pascua en cualquier ciudad de las que el Señor su Dios les da, sino únicamente en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre, y deberán ofrecerlo por la tarde al ponerse el sol, que es la hora en que ustedes salieron de Egipto. La carne ofrecida la cocerán y comerán en el lugar que el Señor su Dios haya escogido, y a la mañana siguiente regresarán a su casa. Durante 6 días comerán pan sin levadura, y el 7º día se celebrará una reunión especial en honor del Señor su Dios. Ese día no deberán hacer ninguna clase de trabajo. Cuando hayan pasado 7 semanas a partir del día en que comenzó la cosecha del trigo, celebrarán la fiesta de las semanas en honor del Señor su Dios, y presentarán sus ofrendas voluntarias según los bienes con que el Señor su Dios los haya bendecido. Y harán una fiesta delante del Señor su Dios en el lugar que Él haya escogido como residencia de su nombre, junto con sus hijos y sus esclavos, y con los levitas extranjeros, huérfanos y viudas que habiten en su población.
Recuerden que también ustedes fueron esclavos en Egipto, por lo tanto, pongan en práctica todas estas leyes. Una vez que hayan terminado de cosechar su trigo y de exprimir sus uvas, celebrarán durante 7 días la fiesta de las enramadas. Alégrense en la fiesta junto con sus hijos y sus esclavos y con los levitas extranjeros, huérfanos y viudas que vivan en su ciudad. Esta fiesta la celebrarán en honor del Señor su Dios durante 7 días en el lugar que Él haya escogido, porque el Señor su Dios los bendecirá en todas sus cosechas y en todo su trabajo, y serán ustedes completamente dichosos. Todos los varones deberán presentarse 3 veces al año ante el Señor su Dios, en el lugar que Él haya escogido durante las siguientes fiestas de los panes sin levadura, las de las semanas y las de las enramadas. Nadie deberá presentarse ante el Señor y con las manos vacías, sino que cada uno llevará sus ofrendas conforme a los bienes que el Señor su Dios lo haya bendecido. Pues muy bien, este ha sido nuestro día 69. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor le bendiga grandemente. Hasta pronto.